Hola, hola. Bueno, aguardo que se empiecen a conectar. Bueno, me alegro de que se estén empezando a conectar. Vamos a ver si hoy salen las cosas bien. Hoy la idea, estoy invitado de nuevo por Monitor, una marca que hace rato que estoy trabajando con su línea profesional Lutrec, que adoro con todo mi corazón. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Estoy trabajando con Lutrec hace aproximadamente 20 años. Casi que toda mi carrera la hice con Lutrec, con los acrílicos profesionales Lutrec, que recomiendo muchísimo, realmente. Que se le diga profesional no implica que lo usen solo los profesionales. Siempre me gusta aclarar eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me alegro que se estén sumando. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, la idea que tenía hoy es hablarles un poco de algo que quizás en mi estilo llame mucho la atención, que es el tema del volumen, ¿no? Cuando uno hace que algo que es plano tenga volumen, ¿no? Te hace un evento de alucinación, si se me permite. Es algo que genera la ilusión de que algo tiene cuerpo aunque no lo tenga. Entonces, desde ahí es donde empiezo yo a querer transmitirles información y conocimientos al respecto. Cuando uno habla de volumen, básicamente lo que está diciendo, la cualidad que hace que eso se transforme en un cuerpo con volumen, es justamente la diferencia entre la luz y la sombra, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Hay cosas que ustedes ya saben y hay cosas que les voy a explicar. La luz es más clara y la sombra es más oscura. Hasta ahí todos veníamos sabiendo, ¿no? Hola, hola Monitor, hola tanta gente, qué alegría que me estén escuchando y qué suerte que hoy lo pude lograr. Hablemos del volumen. Ustedes hasta ahora sabían que la luz era clara y la sombra era oscura. Por lo general uno suele aclarar los colores con blanco porque es la tonalidad más clara y oscurecerlo con negro porque es la más oscura. Sin embargo, yo les recomiendo, y realmente es lo que corresponde, hay cosas que tiene que ver que vale la pena emplear el término de que corresponde. Corresponde que se aclare con colores más claros y que se oscurezca con colores más oscuros. Hay algo que es muy importante que tiene que ver con lo que se denomina el color local, ¿no? Que es el color de los objetos, o sea, este color, el color de mi piel, el color de lo que sea, que es el color que caracteriza al elemento que estamos transmitiendo. O sea, esos elementos que uno quiere darle volumen tienen cierta cualidad cromática, un color que lo determina, como cuando éramos chicos y jugábamos al veo veo. Bueno, esto es un poco lo mismo. Ese es el color local. Se le dice color local porque es el color que localiza o ubica a las transformaciones del color. Si ustedes se fijan, acá en mi remera, ven que entre la luz y la sombra, hay diferencias de tonos, ¿sí? Como pasa con el cuadro que estoy pintando, que está en realización, donde hay diferencias entre la luz y la sombra, pero se siente que todo pertenece a la misma identidad cromática. Esa identidad cromática tiene que ver con el color local. El color local, que es el color donde se localizan las variables, es si uno aclara 2 veces, tiene que oscurecer 2 veces. Si uno aclara una vez, tiene que oscurecer una vez. Si uno aclara 5 veces, tiene que oscurecer 5 veces. Y acá lo que determina cuántas
posibilidades de aclarar tengo y cuántas posibilidades de oscurecer tengo es el valor. ¿Qué quiere decir valor? Valor es la altura lumínica de un color. La altura lumínica de un color es exactamente lo que vemos cuando vemos en blanco y negro. Esa es la altura lumínica. Esta teoría del color es la teoría de Munsell. Munsell habló de la escala de valores. Fue la primera persona que comparó los colores con los valores y hizo un exhaustivo estudio al respecto, donde empezó a hablar de tinte, tono y matiz. Eso fue lo que empezó a hablar Munsell. Yo lo que rescato de Munsell tiene que ver con este tema de la luz y de la sombra. Hay un montón de teorías que hablan de la luz y de la sombra. Yo lo que me voy a basar voy a mezclar estas teorías de la luz y de la sombra, que por ejemplo también habló de la luz y la sombra Goethe. Goethe fue el que descubrió que la sombra es del color opuesto al de la luz, la sombra proyectada, a eso se refería Goethe. Yo, haciendo un aporte personal a este interesantísimo universo de darle cuerpo a lo plano, o sea, generar la sensación de volumen, algo que en mi trayectoria artística llevo muchos años desarrollándolo, que realmente es algo que me agrada muchísimo. He llegado a estas conclusiones. Hay 3 modos de dar luz y de dar sombra. Si la luz, ya partimos de la base que la luz es clara y la sombra es oscura, eso ya lo sabían. Pero hay que darle temperatura. ¿Por qué hay que darle temperatura? ¿Y qué es la temperatura? La temperatura es el juego de la sensación táctil aplicada a la sensación visual. Se refieren a los colores fríos como el verde y el azul y a colores cálidos como el naranja y el rojo. En mi versión de esa teoría térmica, yo hago el aporte de la tercera temperatura, que es que los amarillos no tienen temperatura y que los violetas tampoco tienen temperatura. Se los denomina el amarillo, se lo ha catalogado de cálido porque, como siempre, el sol se ha sintetizado con el color amarillo. Desde ese lugar, como el sol calienta, el amarillo es cálido, pero la cuestión es que el amarillo no es ni frío ni cálido. Lo mismo le pasa al violeta, que se lo ve como frío, pero en realidad es la mezcla del frío del azul y el cálido del rojo. Perfecto. O sea que para mí hay 3 temperaturas. Avancemos con esto de la luz y la sombra, así ya me pongo en acción. Los 3 niveles de luz. Si uno quiere hacer una obra donde la luz se modifique según los colores locales o los colores que identifican las partes de la forma, uno puede hacer que la luz sea fría y que la sombra sea cálida, porque si algo es frío hay que armonizarlo con lo cálido. Así como hablaba de que si se aclara 2 se oscurece 2, si lo aclaro con fríos lo oscurezco con cálidos, si lo aclaro con cálidos lo oscurezco con fríos. Entonces, ¿a qué me refiero con fríos? Fríos hay una versión del amarillo que es frío, el amarillo frío o amarillo limón o amarillo de cadmio claro, ¿sí? El amarillo limón y el amarillo de cadmio claro de la línea Lautrec de monitor son 2 colores fríos. Después tenemos los naranjas, ¿sí? Que está el naranja de cadmio, y después tenemos los rojos, que tenemos el rojo de cadmio, también tenemos el rojo de cadmio claro, ¿no? Que es un color casi terciario, es un naranja cálido, el rojo de cadmio claro, tenemos el rojo de cadmio, después tenemos el magenta, después también tenemos el carmín y después tenemos el púrpura de dioxazina, ¿no? Que es otro de los colores que también forman parte de los cálidos, que es el cálido de los violetas.
Si tenemos una luz que es blanco con cualquiera de estos colores, cuando hablo de blanco con cualquiera de estos colores es blanco, o sea, un 95% de blanco y un 5% de estos colores. Es casi un blanco teñido, un blanco modificado. La sombra es negro con su color opuesto. Puede ser negro o puede ser un color oscuro. Eso lo dejo al criterio de ustedes. Bien. Lo que pasa que, a ver, si ustedes eligen que la sombra sea amarilla, por ejemplo, ahí hay que ponerle negro. No nos queda otra alternativa que oscurecer la sombra amarilla con negro. Obviamente que pierde la identidad del amarillo, pero es una sombra que se puede construir. Entonces tenemos por la primer luz y sombra, vamos a denominarla como general. Todos los fríos contra todos los cálidos, o todos los cálidos contra todos los fríos, que es blanco con cualquiera de los fríos, con negro con cualquiera de los cálidos, o blanco con cualquiera de los cálidos y negro con cualquiera de los fríos. La segunda luz ya es una luz más acotada, más, si se quiere, específica. Esta especificidad tiene que ver con que es la luz que se basa en los colores complementarios. Colores complementarios son los que se denominan opuestos también, por la ubicación geométrica, y complementarios porque es el complemento que le falta a un color primario para que se complete. Por ejemplo, tenemos tres colores, amarillo, rojo y azul, que son los primarios, que eso ya lo sabían. Si nosotros tenemos el amarillo un amarillo, el complementario es el violeta, que es la suma del rojo y el azul. Y ahí se completa, por eso se dice el complemento. Si tenemos el rojo es el verde, que es el amarillo y el azul. Y si tenemos el azul es el naranja, que es el amarillo y el rojo. Y ahí tenemos las duplas de los complementarios. La segunda luz es la que yo denomino grupal. La luz grupal es, si es blanco con verde, va a ser negro con rojos. Con cualquiera de los verdes y cualquiera de los rojos, que verdes tenemos verde de cadmio, verde cromo, verde talo, ¿se entiende? Hay un montón de verdes. Y la otra luz que es más acotada, entonces uno puede ir variando los verdes según el objeto, porque es como, imagínense que me quieren hacer la luz verde. Entonces yo elijo, para mi piel uso verde de cadmio, para la remera uso verde cromo, para la barba usan verde talo. ¿Sí? Y así vamos siguiendo cambiando de verdes. Pero la luz es verde. Lo que agrupa a la luz va a ser el verde. Y la sombra va a ser rojos. Cualquiera de los rojos. No importa cuál. Cualquiera de los rojos. Porque la sombra va a ser rojo con negro. Bien. La tercera luz, que es la más específica posible, donde ahí ya se determina bien el color de la luz, es cuando es blanco y un color y negro con su opuesto. Directo, o sea, si es blanco con amarillo cálido, va a ser negro con violeta frío. Si es blanco, ¿sí? Van haciendo los opuestos que realmente logren su nulidad a nivel térmico, porque tenemos variantes de los amarillos. Tenemos 3 amarillos en principio, en realidad hay 4. Para Lautrec hay 4 y hay más también, porque se puede incluir hasta el amarillo de Nápoles como una variante del amarillo cálido, del amarillo dorado o del amarillo oro. Porque es un amarillo, de hecho se llama amarillo. Se hace el amarillo de Nápoles, es amarillo de cadmio con púrpura con blanco. Ahí más o menos se va generando ese amarillo de Nápoles, que es lo que denominamos colores piel. El color piel, que en realidad hay muchos colores piel, pero es uno de los colores piel. Bueno, tenemos esos 3 tipos de luz. Lo que es fundamental también tener en cuenta es, acá estamos hablando de la luz y de la sombra. Cuando uno hace un volumen, el color local tiene que ser el mediador entre la luz y la sombra. La luz no debe tocar la sombra. O sea, ven, yo que carezco de cabello, ven que acá la luz esta no toca la sombra más oscura. Entre esto y esto está esto, que es el color de mi piel. Mi piel se ilumina hasta acá y mi piel se oscurece hasta acá. Ven, acá se aclara y acá se oscurece.
Entonces, evidentemente que yo no puedo poner este color, que sería el brillo, esto que estoy tocando, lidiando con esto. ¿Se entiende? Incluso cuando yo arrugo la frente, todas esas arrugas, fíjense que nunca la sombra toca la luz. Nunca. La luz se retira de la sombra. ¿Ven? Esa es la ventaja de la edad para dar clases de artes plásticas. Entonces, lo importante tiene que ver con empezar a darnos cuenta que tenemos por un lado la luz, por otro lado la sombra, y después hay otra cosa, es un elemento hermosísimo que es el contraluz. ¿Qué es el contraluz? Es esto que me ocurre acá atrás, por acá. Eso que ven ahí, que es parte de la sombra, ¿no? La sombra con los colores que tengo atrás. Entonces eso hace que se vaya para atrás el volumen, porque la luz lo adelanta y el contraluz lo hace que cobre ambiente. Para que cobre ambiente lo que hay que hacer es mezclar la sombra con el color de contexto con luz, con el color de contexto con blanco. O sea, es el color de contexto con blanco y con eso aclaro la sombra. ¿Hasta cuándo aclaro la sombra, que es fundamental? Hasta el valor del color local, es decir, hasta esta tonalidad. Si no, me va a quedar ese bordecito se va a notar mucho, se va a adelantar, y vieron que a veces cuando es un lugar donde uno desafina bastante, cuando queda muy claro, vieron que parece que fuese como un remarco blanco, y no tiene que quedar así, tiene que adaptarse a la forma. Entonces tiene que predominar el color de la sombra del objeto y no la claridad del fondo. Y hay que reajustar el valor. El valor exacto tiene que ser el mismo valor con que se identifica el color local. Después de la sombra tenemos que llegar al color local, no a la luz, ni al brillo. ¿Ven? Color local, sombra, sombra más oscura. Color local, luz, brillo. ¿Sí? Fíjense que mi sombra, la sombra de mi piel, no me permite llegar a colores muy oscuros. ¿Sí? Sí, porque el color de mi piel se puede aclarar, miren, 1, 2, 3 veces. Y se puede oscurecer 1, 2, 3 veces. No se puede oscurecer más. ¿Sí? Fíjense que la barba, que es más oscura que mi piel, en la barba yo tengo luces oscuras. O sea, la parte más clara de mi barba, ¿ven? La parte más clara de mi barba, la luz de mi barba es más oscura que la sombra de mi piel. Si yo hago que la luz de mi barba sea tan clara como esto, parecería que yo tuviese más canas de las que tengo. ¿Se entiende? Que tuviese la barba blanca o mechones blancos. Es eso lo que hay que empezar a entender. O sea, es eso lo que desafina uno. Por ejemplo, un objeto amarillo se puede aclarar 2 veces y se puede oscurecer 2 veces. No se puede oscurecer más. Un objeto amarillo no puede tener la misma sombra que tiene un objeto violeta oscuro. Son cositas que hay que empezar a comprender y a entender. Desde ese modo es donde uno empieza a darse cuenta de cómo trabajar. Otro tema que acá hay un ejemplo, son cómo hacer un agujero. Un hueco en una forma tiene que ver con empezarle a incorporar la sombra, ¿sí? La sombra en un sentido, y ahí la forma de la luz empieza a tener importancia. Está hecha la forma de tal modo que se proyecte el lado de atrás, no el lado de adelante, sí el lado de atrás. Ven que regula el pasaje del color. Por más que uno haga un fundido, el fundido tiene que tener contornos difusos, por supuesto, porque si no, no sería un fundido, pero tiene que tener contornos. Uno que lo está haciendo tiene que tener y tiene que construir esos contornos para tener esa sensación de solidez. Cuando esos contornos uno no los puede visualizar, es donde la forma empieza a quedar sin volumen, queda como con un volumen que tiene tantas contradicciones que no se logra comprender. Bien, otra cuestión que también lo voy a pintar en este momento, tiene que ver con
La proyección de la sombra. ¿Ven lo que pasa ahí? La proyección de la sombra, a ver si se ve bien. Ahí, ¿ven lo que pasa ahí con mi dedo? Lo que pasa ahí con mi dedo es que todos los colores tienen su opuesto. En mi mano predominan los cálidos, ¿sí? Los cálidos anaranjados. Entonces la sombra va a tener tonalidades azules, porque la tonalidad de la sombra proyectada tiene que ver con la sombra de que estoy manejando. Si imagínense que yo le hago una luz blanco con amarillo, va a tener negro con violeta. Perfecto. Va a tener la sombra, el color que yo le apliqué con la sombra, más el color opuesto al color que al objeto que emite la sombra. Si es algo anaranjado, va a ser algo azulado. Y eso hace que haya una diferencia entre esta tonalidad de la sombra proyectada de mi dedo y la sombra de mi frente. ¿Ven que es otra cosa? O sea, una cuestión es esto y otra cuestión es esto. ¿Sí? Eso es importantísimo. Perspectiva. Sí, la perspectiva en realidad tiene que ver con llevar todos los elementos hacia un punto de fuga, partiendo de la base. Esto surge en el Renacimiento, en el Tratado de Vitruvio, donde como cuanto más chico es más lejos, la menor forma en una superficie es un punto. Por eso es que se hizo un punto de fuga. Y todo tiene que achicarse hacia esa dirección. Y la línea de horizonte tiene que ver con la línea proyectada de la mirada. Es esto proyectado en el espacio. Por eso si uno se agacha y uno sube, va cambiando esa línea de horizonte. Y por eso la línea de horizonte coincide con la línea de la mirada en espacios abiertos. En espacios cerrados, la línea de la mirada no coincide con la línea del suelo, ¿sí? Bien, explico el volumen. Bueno, vamos a pintar porque si no va a terminar siendo una clase teórica y la idea es que sea práctica porque la idea es pintar. Así que bueno, voy a inclinar la camarita. Yo, si ustedes tienen preguntas, yo las leo. Ven, ahí ya estamos en la mesa de trabajo. Yo lo que hice previamente es darle cualquier superficie, hay que darle una identidad lumínica. Acá le di una luz y lo fui oscureciendo. Ven que está un poco más claro acá y un poco más oscuro acá. Eso lo hice para que se empiece a notar. Lo voy a poner, vamos a poner un poquitito esto más para acá, así ustedes lo pueden apreciar también. Vamos a bajar un poquitito esto, así lo ven mejor. Ahí estamos. Bien, a ver si se puede bajar un poquitín más. No lo quiero bajar mucho porque si lo bajo mucho no voy a leer los comentarios. Bien, y ahora empezamos. Una cosa que yo les recomiendo, que es una herramienta muy útil, es el lápiz tiza, que es este lápiz que tengo acá. Es un lápiz que permite dibujar sobre la tela y se puede borrar con un pincel con agua. Y eso hace que no se marquen, que uno pueda dibujar y borrar. Entonces yo ahora voy a hacer una forma orgánica X, porque acá lo importante es el volumen, ¿sí? Entonces voy a dibujar cualquier forma orgánica, ¿sí? Voy a dibujar una forma orgánica por acá y voy a hacer esta forma. Voy a hacer una elipse para que parezca que tiene algo adentro y algo afuera. Después quiero hacer una esferita en esta parte de acá. Voy a hacer una esferita, ¿sí? Y ahora voy a empezar, y acá voy a hacer una forma que va a tener más o menos algo así, para empezar a hablar de la sombra proyectada. Es eso lo que voy a pintar hoy, y acá va a haber como una especie, quiero hacer una sensación de un volumen sobre otro volumen. Bien, y ahora empezamos a pintar. Este color que voy a pintar, el color local de este color, de esta forma, va a ser azul talo con blanco. Entonces, voy a poner azul talo por acá. No, voy a agarrar el pote de azul talo. Voy a poner un poco de azul talo acá. ¿Sí? Voy a poner azul talo ahí.
Voy a poner azul talo, ahora voy a poner blanco. Para generar un color un poco más claro que el valor oscuro que tiene el azul talo. Y lo voy a aclarar. Uno tiene que hacer los colores y después aplicarlos. Ese es el modo de trabajar con el acrílico y no andar corriendo y luchando contra la capacidad de secado del color. En realidad se llama mezcla íntima y uno tiene que realizar la mezcla en la paleta. Yo suelo usar bandejas de Tergopol blancas, obviamente que siempre hay que usar algo blanco porque el blanco no tiene color. Al no tener color hace que uno vea bien los colores. Si yo lo mezclaría en una bandeja roja, probablemente este celeste talo lo vería más frío de lo que es, o más verde. Bien, entonces tenemos eso por acá. Ahora voy a agregarle un poquitito de la luz, que como bien dije voy a hacerla blanco por un lado y le voy a agregar un poquitito de amarillo. Voy a hacerlo con amarillo de cadmio a esta luz, que va a ser blanco con amarillo de cadmio. Voy a tratar de hacer una luz bastante puntual, o sea, va a ser la luz amarillenta y la sombra violácea de toda la imagen. ¿Ven la cantidad de amarillo que le pongo? Es casi insignificante. Entonces mezclo ahí. Y ahí empiezo a aclarar. Esta luz no se aplica, en realidad es un color que va a modificar el otro color, pero que no se va a aplicar. Casi que solo se aplica en el caso del brillo de un objeto que tenga, sea de vidrio o de metal, etcétera, etcétera. Y voy a hacer una sombra que va a ser violeta. No le voy a poner negro porque en este caso no es necesario. Voy a ponerle violeta, ¿sí? Pongo violeta por acá. Y después voy a hacer una modificación. Bien. Entonces, ahora empiezo a aclarar. Agarro este color, a ver si se ve bien. A ver si por ahí puedo poner un poco más así. Voy a ponerle un poco de... Separo un poquitito de celeste y empiezo a trabajarlo. Retiro un poco de blanco, empiezo a mezclar, lo aclaro una vez. Se tiene que notar que lo estoy aclarando. Cuanto más se nota, me va a obligar a trabajar más con el restregado, o sea, trabajar con el pincel con poca carga y frotando sobre el bastidor. ¿Sí? Y después de acá voy a ir aclarando un poco, ven que ya está más clarito, voy a aclararlo un poquitito más. No, esto es azul de ftalocianina, no es azul ultramar, es azul de ftalocianina. ¿Saben cómo reconocer el azul de ftalocianina del azul ultramar? El azul ultramar se va hacia los violáceos y el azul de ftalocianina se va hacia los verdes. Y el azul cobalto es un azul que no se va ni hacia los verdes ni hacia los violetas. Estoy usando el azul talo. Ven que se va más hacia el verde que hacia hacia el turquesa, que es hacia los lilas. Uno puede identificar los azules de ese modo. Por eso digamos que el azul predilecto para hacer violetas fuertes es el azul ultramar y para hacer verdes fuertes es el azul talo. Porque ya tienen eso en su estructura interna del color. O sea, son parte de los colores que conforman a esos colores. Bien, ahí ya lo aclaré. Voy a aclarar un poquitito más por acá. Y ahora voy a empezar a oscurecer.
Entonces aclaré 2 veces, recuerden que este no lo cuento, aclaré 2 veces, voy a aclarar una tercera vez, voy a separar, voy a poner un poco ahí, voy a aclarar un poquitito más acá. Siempre hay que tratar de hacer una mezcla homogénea, descargar, volver a mezclar, porque hay que dispersar bien el color, porque después aparecen las sorpresas, que a veces no son muy gratificantes, cuando aparecen esas marquitas blancas o esa mezcla no homogénea del color. Entonces hay que tomarse el trabajo de ir mezclando de a poquito. Bien, yo sigo mezclando, así busco la mezcla homogénea, y ahora ya le tocó la parte de la sombra. Como lo aclaré 3, ahora tengo que oscurecerlo 3 para el otro lado. Entonces lo oscurezco un poquitito. Voy oscureciendo un poquitito. Trato de que el color del medio, que es el color local, no se vaya ni a la luz ni a la sombra, que hace una diferencia entre los tres, que no se me pegue a la luz o que se me pegue a la sombra. Eso lo logro por una sensación visual que eso se entrena. Entonces, desde ahí, ahora al ponerle un poco de violeta al azul talo, generamos como una especie de falso azul ultramar, pero es azul talo. El azul ultramar tiene semejanzas al lapislázuli y el azul de phthalocianina, tiene una sensación, es lo que denominamos el celeste cian, ¿no? Que es esa característica que tienen los colores derivados del cianuro, que tienen esa vibración, esa sensación así fría como el verde talo, que también es de la misma familia. Bien, estoy acá mezclando la segunda sombra ya, y ahora voy a hacer la tercera sombra. Hacer un poquitito de la tercera sombra para generar una oscuridad. Bien. Ahora voy a empezar a aplicarlo. Vamos a inclinar a ver si se ve bien. Voy a empezar a pintar, voy a elegir un pincel y voy a empezar a trabajar. Bien. Lo que hay que hacer ahora, una vez que uno dibujó, yo lo que recomiendo es pintar todo el color local, toda la forma que vamos a elegir ese color. Toda, completa. Entonces, lo que hacemos es que siempre, en el caso de que use uno la pintura restregada o use uno la pintura más diluida para disminuir la capacidad cubriente de la pintura, de algún modo nos sirva de respaldo y de refuerzo al color local. Bien, vamos a pintar acá. Fíjense cómo se nota la sensación que tiene de verde el azul talo, ¿sí? Que es solamente azul talo con blanco, pero en este contexto violeta reacciona la parte verde que tiene la estructura interna del azul talo. Esas son cosas que hay que tener en cuenta de los colores, que los colores tienen sus estructuras internas, que son los que nos demuestran cuando uno está pintando, que es para donde varía el color. Bien, vamos a seguir pintando por acá. Así vamos completando la forma. Cualquier pregunta que me quieran hacer me la hacen, yo la puedo leer inclinada, pero la leo igual. Bien, ahora estoy poniendo el azul de phthalocianina con blanco, o sea, es un celeste de azul talo. Bien, y ahora voy a pintar la parte de acá, que sería la cara interna. También lo voy a hacer con el color local para evitar problemas.
pinto por acá, pinto por acá. La forma es cualquier forma, yo elijo siempre formas orgánicas, porque bueno, tiene que ver con mi estilo, pero puede ser cualquier forma, no es un volumen solamente aplicable a formas orgánicas, pueden ser de cualquier forma en realidad. Bien, ahora voy a empezar a hacer, voy a pintar la parte de adentro. Esperen que voy a conectar el secador de pelo. Así avanzo con el secado. Bien, ahí está, voy a hacer un poco de ruido. Yo al tener los colores no tengo problema de que se seque. Ven, ahora estoy secando con el secador de pelo. Bien. Seco con el secador de pelo. Ahora voy a empezar a pintar un poco lo que es la sombra del objeto. Voy a hacer una sombra un poquitito más oscura para hacer la parte cóncava, ¿no? Para hacer la partecita esa de ahí del elemento. Entonces voy a pintar ahí, pinto bien oscuro, porque va a ser la parte más oscura del elemento. Entonces pinto copiando el perímetro de atrás. Ven que tiene esta forma, entonces yo voy a imitar un poco esa forma. Y de ahí ya empiezo a aclarar. Voy aclarando un poco y lo aclaro con el color local, que acá el color local me va a hacer de luz. Por eso lo voy a utilizar. Voy a fundir. Sigo fundiendo. Así hago esa sensación de que eso está hundido. Después voy por la parte de afuera, pero empezamos por la parte de atrás, hasta llegar al color local. Después ya veremos cómo hacemos los contraluces para que eso cobre más verosimilitud. Ahí solo hice la concavidad de atrás. No sé si se logra ver. ¿Ven? Ahí hice solo la concavidad de atrás. Bien, ahora voy a avanzar con la sombra proyectada, o sea, la sombra no proyectada, sino la sombra del volumen. Como la luz viene de acá, la sombra va a estar en esta zona y en esta zona. Entonces yo a partir de ahí empiezo a incorporarle la sombra. Entonces le pongo sombra de este lado. Cuando uno proyecta la sombra, que yo les recomiendo que vayan, es más sencillo aclarar que oscurecer. Siempre yo recomiendo eso. ¿Ven? Yo voy a poner una sombra que sea un poquitito más clara, porque acá no está adentro la sombra, está afuera. Entonces yo aclaro en una zona mayor, empiezo a hacer la proyección de la sombra. Acá, como esto está así, con esta forma, yo voy a avanzar un poquitito más en esa zona. A ver, esperen que voy a levantar un poquitito, así leo. Buenas noches, profe. Me gustaría... Lo que estoy utilizando es la pintura, el acrílico profesional Lautrec. Es esto lo que estoy utilizando, que es muy recomendable. ¿Qué más? Ah, está. Acrílico, sí, acrílico pero profesional, o sea, el acrílico de alta viscosidad. Ven que cubre inmediatamente. Entonces, bueno, yo voy pintando. Una vez que tengo plantada y planteada, mejor dicho, la sombra, voy a empezar a aclarar. Entonces yo empiezo a aclarar por acá. Y restriego. Empiezo a restregar.
que es restregar cuando queda poca pintura y uno empieza a raspar y da esa sensación porosa y se empiezan a fundir ese contorno. Pero ven que yo ya sé cuál es el contorno, no es aleatorio, no es azaroso. Yo ya sé hasta dónde quiero que se funda y hasta dónde no. Bueno, voy fundiendo, fundo un poquito más, fundo un poquito más. Acá hacia arriba me tengo que abrir, me voy a abrir un poco más también acá, porque arriba está la parte de la luz. ¿Sí? Ven, ahí me estoy fundiendo. Y ahora voy a hacer, ya empiezo a aplicar el color local, que era ese primer celeste. Voy a fundir un poquitito. Voy a empezar a fundir ese color local. Voy a frotar. Ven que empieza a desaparecer esa frontera y empieza a tener la sensación de volumen. Empiezo a frotar y ahí se empieza a fundir. Yo empiezo a fundir, ven, y empieza a desaparecer esa línea de frontera. Y ahora que llegué al color local, puedo empezar a poner la sombra. Voy fundiendo. Y ahí llegué, no es la luz, es recién el color local, pero ya empieza a dar esa sensación de iluminación. Bien. Ahora lo que voy a hacer es, voy a proyectar una ligera sombra, voy a oscurecerle un poquitito alrededor de un detalle que le voy a hacer en esa parte del medio. Entonces les voy a oscurecer un poquitito. Después, cuando haga esa parte de ahí, se van a dar cuenta de por qué se lo hice, para que tenga esa sensación de hundimiento y planteo una sombra aún más débil que las anteriores. Y ahí le hice el fundido. Bien, ahora voy a empezar a voy a reforzar el color local, porque es fundamental que esté antes de poner la luz, que la parte que voy a poner la luz, que va a estar en el medio, esté bien nítido. Ahora les voy a mostrar un modo de darse cuenta si uno va bien o va más o menos con lo que está haciendo. Entonces, bueno, voy a hacer así. Sigo fundiendo. Reviso las partecitas. Ven que está medio chato, está como es demasiado el mismo color, entonces hay que variarlo, porque el color tiene que tener la misma diferencia de tonalidades, o sea, hay que mantener cierta distancia entre los tonos. Bien, ahora me olvidé de una cosita, es de remarcar la parte de atrás, que también va a ser el color local, la parte del borde de atrás. ¿Sí? Lo marco un poquitito. Ya está, con esto ya estamos. Bueno, y ahora empiezo a hacer la luz. Voy a agarrar un pincel un poquitito más chico para estar un poco más cómodo. Voy a ver cómo ando con este y si no cambio a uno más chico. Bien, vamos a darle un poco de luz. Yo estoy descargando la pintura y la empiezo a aplicar. Está muy clarita, entonces la voy a oscurecer un poco para hacer un poco más suave. Recuerden siempre que cuando se seca oscurece muy poquito, que es otra de las grandes cualidades de esta pintura, que de fresco a seco hay muy poca distancia, entonces nos permite un mayor control. Bueno, ahí yo ya estoy poniendo
lo que sería la luz. Empiezo a frotarle la luz. Voy rodeando de esta forma por acá. Aprovecho que está, cuando tiene poca carga, cuando tiene mucha carga lo pongo donde exactamente va la luz. Y donde tengo poca carga, ahí empiezo a avanzar sobre el fundido. Fíjense que yo no toco la sombra. No se puede tocar la sombra. Entonces, bueno, pinto acá. Pinto por ahí. Froto un poquitito por ahí. Froto un poquitito por acá. Me subo por acá sin tocar la sombra. ¿Sí? Sin tocar la sombra. Y después, ahora sí voy a tener que cambiar el pincel. Voy a hacer así. Y ahora, bueno, voy a hacer este bordecito de acá. Después les voy a explicar qué cositas le vamos a poner allá atrás para que eso se vaya para atrás. Bien, ahora abro por acá. Sí, crea la clase grabada. Sí, es increíble la tarea que está haciendo Monitor con los docentes y con todos de tener todas las clases grabadas. La verdad que tienen como una academia grabada en el sitio. Tiene un montón de actividades, de ejercicio para aprender. Es hermosísimo. La verdad que es toda una logística al servicio de ustedes que la verdad que agradecidísimo estoy de poder participar. Bueno, sigo haciendo esto, que es agregarle la luz. ¿Ven? Ahora ya es otra cosa. Y ahora le voy a agregar un poco más de luz todavía. Porque la luz viene de acá abajo. ¿Ven que está la sombra y la luz? Bien, entonces vamos a aclarar un poquitito más. Voy a aclarar para este lado. Ven que yo donde sé que va la luz, ahí descargo todo el pincel. Y después froto y me estiro. Froto, me estiro. Van estirando y van desparramando el material. Y esta es la técnica que se llama restregado. Que bueno, si la tela es muy porosa, le va a quedar más marcado el grano. Y si es más lisa, se va a notar menos el grano, pero se va a notar más la pincelada, ¿no? Todo tiene sus distintas cualidades. Bueno, froto por acá, se frota por acá. Vamos a subir un poquitito por ahí, apenitas. Y ahora voy a hacer el bordecito de acá, que es algo que tiene que salir. Lo necesitamos afuera, esto para que genere ese cuerpo que estamos buscando, ese volumen. Bien, hacemos ahí lo conectamos, ahí lo fundimos. Volvemos a cargar. Ven que yo siempre cargo, bien, cargo el pincel, miren, cargo el pincel. Hago siempre estas vueltitas porque eso me permite que el pincel mantenga su punta y que tenga pintura en la punta. Entonces, descargo, ven, descargo y después, cuando yo ya veo que ya no está descargando, empiezo a frotar. Obviamente que esto es práctica, yo trato de darles todas las recomendaciones, pero la mayor recomendación es practiquen. Bueno, se frota por acá, sigo frotando por acá. La luz como viene de ahí, viene de arriba y de esa zona, yo lo que voy a hacer es que tenga más luz acá y más luz acá, es donde le daría más el reflejo. Recuerden que estoy haciendo un volumen que lo estoy inventando, o sea, no tengo ningún modelo, no tengo nada, o sea, sale de mi cabeza y de la coherencia que uno tiene que buscar cuando está haciendo volumen. Bien, esto le voy a hacer luz por acá y después lo voy frotando. Lo froto por acá, lo froto por acá. El dedo también sirve para alivianar, porque las huellas digitales hacen que tenga que se aminore mucho el trazo, el excedente de pintura.
Bien, ahora voy a hacerle un brillo por acá. Froto un poquitito. Y ahora vamos a acentuarlo un poco más. Después me queda el contraluz y después me quedan un montón de cositas aún. Bueno, ahora vamos a hacer un brillito para que se destaque y ya terminamos con esta partecita de hacerle luz a este elemento, ¿ven? Ahí le hice un brillito por ahí y un brillito por acá. ¿Ven? Y ahí ya es otra cosa, ¿sí? Ahí ya cobró otra dimensionalidad. Pero me falta el contraluz, que ahora no lo hice, lo dejé para hacer. ¿Cómo se hace el contraluz? Hay que imitar el color del fondo, que en este caso es violeta. Hay que ponerle al violeta blanco para llegar a un color semejante al color del fondo. Entonces yo voy a agarrar el blanco, voy a agarrar un poco de violeta. Voy a buscar, recuerden que tengo, para lograr el color del fondo, yo tengo que hacer que un color sea un poco más claro. No tanto que el color del fondo, pero bueno, voy mezclando hasta que sea parecido, ¿ven? Cuando logro que más o menos sea parecido, un poco más claro, cosa de que cuando oscurezca sea igual, en el caso de que duden, ¿qué pueden hacer? Hacen una tirita de prueba, prueban en un papelito, lo secan con el secador de pelo y lo comprueban. Bien, yo ahora voy a ir de la sombra, del azul, del azul tal, del celeste de azul tal o con blanco, lo voy a llevar a ese violeta. Entonces vamos a rescatar este color. Para avivarlo un poquitito le voy a poner un poco de agua, ¿sí? Vamos a mezclarlo ahí. Voy a llegar al color ese de la sombra, ahí ya lo llegué. Lo voy a poner acá, ¿sí? Y de ahí lo voy a aclarar un poquito con ese color. De apenitas, apenitas lo voy aclarando. Le estoy poniendo el color de atrás a la forma y de paso lo aclaro un poco. Entonces hago dos cosas, le doy esa luz que tienen los objetos cuando el borde se va para atrás, ¿sí? Entonces bueno, voy a limpiar el pincel primero, antes que nada. Ahora que está limpio, puedo ponerme a pintar. Bien, vamos a poner de ahí. Y yo lo que estoy haciendo es que se vaya un poquitito para atrás. Y eso lo contextualiza, además de darle esa luz, porque le da la sensación de que eso está ahí, está en ese contexto violeta. A darle esa ambientación, uno empieza a generar credibilidad, porque se empieza a justificar en sí mismo esa modificación de los colores. Entonces, bueno, yo ahora empiezo a frotarle los colores, lo voy a aclarar un poquitito más, lo aclaro con un poco de este, le voy a agregar un poco del celeste para que vuelva un poquitito al color local, ¿sí? Para que no se me haga tan del color del fondo tampoco, lo oscurezco un poquito y le hago una línea en el borde. Hago una línea en el borde. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Obviamente que esto está hecho con velocidad. Uno lo puede hacer con más tiempo, con más pasajes de color. Esto está hecho así, de un modo bastante didáctico. Por lo general uno tiene que darle 2 o 3 vueltas. ¿Ven cómo se va ahí para atrás? ¿Ven cómo se fue para atrás? Porque acá y acá le puse los colores del fondo. ¿Ven? Y se va para atrás. Bien. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poco de un color semejante a ese, pero con más del celestito, para pintar el borde de atrás. Y para que se me vaya para atrás el borde este. Entonces voy a poner un poquitito. Sobre todo cuando llega a la otra forma.
¿Ven? Y ahí se fue para atrás. Y ahora le voy a poner un poco más de brillo para que se adelante un poquitito más. Me da esa posibilidad de aclararlo un poquitito más. Para aclararlo más, se va a ir más para adelante. Entonces yo logro que esa salida, digamos, esa abertura esté más expuesta. ¿Ven? Y ahora voy a darle un brillito un poquitito más fuerte ahí abajo. Voy a poner un poco de este color y le voy a dar un brillito un poco más fuerte a lo de abajo. Bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a pintar esta partecita de acá, que voy a hacerlo de otro color local, que va a ser rosa de magenta. A ver, impresionante, ¿cómo va? Ah, bueno, gracias. Bueno, voy a darle al rosa de magenta. Vamos a cerrar un poco el azul talo, que no tiene necesidad de secarse. Aparte yo tengo que seguir usándolo, así que vamos a poner un poco de magenta. Pongo un poco de magenta por acá, ¿ven? Ahí pongo un poco de magenta. Voy a aclararlo con un poco de blanco. ¿Sí? Y ahora voy a pintar. Voy a pintar ese volumen que está en el medio. Que voy a generar como un efecto como de transparencia, una sensación así como de si fuese una especie de piedra o algo por el estilo. Bien, vamos a limpiar acá. Voy a pintar por aquí. Ven, yo estoy haciendo el color local. Primero que nada, siempre el color local. Hago el color local, pinto por acá. Voy a pegarle una secada, voy a secarlo con un secador de pelo, ponerlo acá. Voy a darle otra mano del color local, así lo tengo más, superficie más lisa, más homogénea. Es cuestión de darle más capas, no es ni más ni menos que hacer eso. Le doy otra mano del magenta. Bien, ahí volvemos. Y ahora voy a empezar a hacer el volumen de ese magenta. Entonces vamos a tener que combinar y a mezclar los colores. Entonces yo tenía el magenta por acá y voy a empezar a aclararlo con el blanco con amarillo, que era mi luz, que es la luz que elegí. Entonces aclaro un poquitito. Separo un poquitito, lo sigo aclarando. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo para el lado de la sombra. Separo un poquitito, lo oscurezco un poco con ese magenta, con ese violeta. Separo un poquitito y oscurezco otro poco con ese violeta. Bien. Para hacer este efecto de cuerpo transparente, lo que uno tiene que hacer es negar el volumen. Esperen que voy a secar porque está fresco y lo necesito seco. Bien, ahí estamos de nuevo. Entonces, voy a empezar de la sombra a la luz. Voy a pintar la sombra. ¿Sí? Esperen que voy a limpiar bien el pincel. Voy a pintar bien esa sombra. Tenemos que negar la luz. O sea, del lado donde tendría que ir la luz, le vamos a poner la sombra para generar ese efecto de transparencia. Entonces hacemos una media luna de sombra y de ahí lo empezamos a aclarar.
Hacemos esto y empezamos a aclararlo. Lo aclaramos un poco. Lo aclaramos otro poco, ya llegamos al color local. Y ahora les voy a mostrar el efecto que genera. Después lo aclaro un poco más. Vamos a aclararlo un poquitito. Al negarle esto, da la sensación de traslúcido. ¿Sí? Ahora todavía no se logró el efecto, pero ya se los voy a mostrar. Bien, y ahora voy a aclarar un poquitito más. Ahora voy a secar con el secador de pelo. Primero voy a marcar un poco más la sombra, que la necesito un poco más oscura, en esta medialuna de sombra. Bien, vamos a pintar de nuevo. Vamos a poner un poco más por acá. Bien, ahora voy a aclarar, como me pasó un poquitito, voy a recuperar un poquitito de luz para suavizarlo. Ahí está, ahí lo suavicé. Ahora voy a pintar el contraluz. El contraluz le voy a poner para que parezca que refleja un poco este celeste, este celeste de talo. Le voy a incorporar un poco de ese celeste de talo con blanco al azul. Voy a poner un poco de blanco en la paleta. Esperen que limpio. Bien, ahí voy a poner un poco de blanco a ese celeste, ¿sí? Es muy poquito lo que voy a usar, pero lo necesito para que tenga un reflejo. Entonces voy a ponerle ese celeste un poquitito al violeta. Al poner un poco de ese celeste, lo que logro es que dé la sensación del reflejo. Bien, entonces ahora empiezo a aplicarlo. Hago ese leñita que sería el contraluz. Después, para que sea más creíble, le voy a poner un poquitito de violeta con el magenta para fundirlo por acá. Entonces ahí lo empiezo a fundir. Bien, ven, es eso lo que hice, y ahora le voy a acentuar ese brillo. Se lo voy a poner bien clarito, para que realmente parezca que tiene un fuerte foco de luz en esa zona. Entonces le voy a hacer un punto de luz. Y ahora le voy a poner un puntito de la luz que yo estuve aclarando siempre. ¿Ven? Ahí sí apareció la luz. Y ahora voy a hacer una esferita ahí para que se refleje en ese cuerpo. Y ahí se van a enterar de por qué hice eso. Voy a agregarle un poco más de sombra porque lo necesito bien oscuro, para que esa esferita genere la sensación de que está reflejándose en ese cuerpo de volumen exótico. Bien, vamos a hacer un volumen. Voy a hacer el volumen ese con, voy a usar el verde de cadmio, ¿sí? Que es este color que está acá, este que está acá. Todo es Lutrec, lo que estoy usando es todo Lutrec. Así que bueno, voy a
Super que hace. Gracias, muchas gracias. Bien, voy a hacer una esferita verde y les voy a explicar cómo hacer el reflejo de algo. Bien, vamos a hacer esto, miren. Voy a pintar acá este cuerpo, esta esferita. Voy a transformar este círculo en una esfera. Y ya que estoy de paso, voy a hacer ahí. Y voy a pintarla ahí también. Entonces voy a imitar la esfera en ese lugar. Bien. Pinto por acá. La misma esfera de acá. Bien. Ahora voy a secar. Antes de secar puedo hacer los colores. Voy a ponerle a ese verde. Lo voy a aclarar con el amarillo. Una vez. Y otra vez. Y lo voy a oscurecer con un poco de violeta. Obviamente cuando oscurecemos el verde con violeta se nos quiebra, se nos neutraliza, ligeramente se amarrona. Ven que se empieza a amarronar un poco. Se llama desaturación cuando pierde su capacidad de saturación y se asemeja un poco al verde cromo. Bueno, vamos a poner un poco más de sombra. Ahí está, ahora sí necesito secar con el secador de pelo. Otra vez un poco de ruido. Bien, ahora voy a darle otra capita de verde porque me hace falta. Vamos a hacer otra capita de verde porque acá no quedó bien marcado. Bien, ahí hacemos que eso va a ser el reflejo. Y ahora vamos a hacer el tema de, voy a empezar por la sombra. ¿Sí? Vamos a hacer la sombra por ahí. Vamos a hacerle la sombra también un poquitito al reflejito, apenitas. No necesita mucho. Como es reflejo, se copia del mismo lado. Después, vamos a marcar un poco más. Vamos a hacer un fundido en el verde. Vamos a poner un poquitito más del color local. Y después ya vamos al color local, que era el verde de cadmio. Ahí lo estamos aclarando, de paso toqueteo un poco la otra. Ahora vamos a hacer, aprovechemos y vamos a hacer el contraluz y le vamos a poner un poco de ese violeta con blanco que habíamos hecho antes, ¿sí? Que era un poco del color del fondo. Entonces vamos a poner un poco de ese color a la sombra para que se nos vaya un poquitito para atrás. Un poquitito de blanco. Y ahí vamos a hacer un poquitito de contraluz. El contraluz es vital porque hace que se vincule el objeto con el entorno. También voy a hacer abajo. Bueno, y ahora voy a hacer ya un puntito de luz. Miren que me he dado cuenta que torpemente he manchado. Otra cosa que está, de paso me sirve. Ustedes le pasan, cuando está seca la pintura, le pueden pasar así, le pasan un trapito y no pasó nada. Ahí está. Bien, vamos a hacer un poco de luz. Hacemos un foco de luz acá.
Yo no tengo que tocar la sombra. Es ese mi límite. O sea que antes de tocar la sombra, mucho antes, fundo. Y me tiene que quedar el color local de intermediario. Siempre tiene que estar el color local en el medio. Acá voy a aprovechar para hacer un poco de luz. Y después, bueno, voy a secar con el secador de pelo. Vamos a secar con el secador de pelo, ya está seco. Epa, casi se me cae todo. Bien, y ahora le vamos a dar muchísima más luz a ese cuerpo, a esa esferita. Le vamos a dar luz a la de abajo. Y ahora la mitad le voy a dar ya del brillo net completo. Y lo mismo en este. ¿Ven? Y ahí se empieza a ver, sí, vamos a poner ahí. Ven que ya se empieza a uno ver, ven que está el reflejo de esa esferita ahí adentro de ese cuerpo. Bien, ven que da esa sensación pétrea porque le invertí las luces y de ese modo se modifica. Bien, bueno, ahora voy a hacer la forma esa forma de ahí. Yo lo que voy a hacer es, bueno, esperen que enjuago los pinceles. Y bueno, enjuago los pinceles y empiezo a hacer esta forma de acá. Así ya vamos cerrando un poco la clase. Esto lo decidí hacer rojo de cadmio. Así que bueno, voy a pintar con rojo de cadmio. Esperen que acá saco el rojo de cadmio. Voy a poner rojo de cadmio por acá y ya empiezo a pintar el rojo de cadmio y después hago las modificaciones del color. Voy a pintar el rojo de cadmio acá y eso va a hacer que el magenta se vea distinto porque el color lo determina el contexto. Entonces, bueno, voy a empezar a ver si se ve esta parte de acá. Sí, ahí. Bien. Pinto todo esto rojo de cadmio. Ahora me estoy dando cuenta que me olvidé un detalle. Esperen que pinto rojo de cadmio y hago el detalle que es la proyección de la sombra de ese volumen que yo le incorporé esta forma. De paso se nos seca el rojo de cadmio. Nos viene bien ese evento. Así que bueno, yo pinto acá rojo de cadmio. ¿Ven? Yo lo pinto como si esto fuese plano. Porque es muy importante hacer el color local. Es algo que nadie le da interés, pero realmente tiene mucha importancia porque es lo que sostiene el color del objeto que uno desea. A partir de ahí se hacen todas las modificaciones. Entonces, bueno, yo pinto acá, por ahora lo dejo así, después le voy a tener que dar otra mano, y después le voy a tener que dar la luz, y después le voy a tener que dar la sombra, y así sucesivamente. Ahora voy a hacer la proyección de ese cuerpo, que me había olvidado. ¿Cómo se hace ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la proyección de la sombra, esta es el color local de este objeto, que era celeste de azul talo, verde, porque esto es rosa de magenta, y violeta. Entonces vamos a mezclar esos tres colores. Tenemos el celeste, violeta y verde. Con eso, esa es la sombra exacta de ese elemento. Es todo un juego lógico de pensamiento, porque es fundamental ser consciente de lo que uno está haciendo. Porque la calidad en la obra no es una cuestión de magia, sino de conocimiento y práctica. Bien, yo ahora ven que yo proyecto la sombra, ven que queda adherida al cuerpo y no se separa.
Y ahora le proyecto la sombra y se la con agua, escurro un poco, con agua se lo estiro. Lo voy estirando un poquitito más hasta que desaparece. Acá es fundamental que alisen bien la superficie y ustedes deciden si es una sombra que tiene la marca de su límite o si quieren que sea fundido. Yo ahora voy a reforzar el nacimiento de la sombra, así despego el objeto de esta superficie. ¿Ven? No sé si lo llegan a ver. Voy a subir un poco esto. ¿Ven? Ven que ahí se despegó muchísimo más. Se había despegado, pero ahora está más despegado. Le hice la esferita proyectada y también lo hice despegado. Bien, ahora voy a terminar de hacer el volumen este. A ver si se ve ahí. Sí, ahí se ve. Bien. Pinto de nuevo, le voy a tener que dar una segunda mano. Voy a secarlo con secador de pelo. Así acelero los procesos. Bien. Le voy a dar otra mano. Le doy otra mano de rojo. Bueno, pinto otra mano de rojo por aquí. Y ahora ya empiezo a emplear la misma luz. Siempre empleo la misma luz. Ya estoy usando dos paletas, así que la fui a buscar a la otra paleta. Le pongo la luz de acá. Y le pongo la sombra también. Ahí ya tengo la luz y la sombra y ahí empiezo a mezclarla. Entonces, bueno, empezamos por la luz. Entonces, separo un poco del rojo, lo aclaro un poquitito, con ese blanco con amarillo. Me queda un rosa pero un poquitito más cálido porque se va a ir un poquitito al naranja, ¿no? Ligeramente porque es blanco con un poquitito de amarillo. Pero ven cómo es necesario mantener la misma temperatura de la luz para el mismo volumen. Bueno, y ahora separo un poco y le pongo el violeta. Este violeta, la parte de los colores de su estructura interna es el azul cobalto y el magenta. Y ese azul cobalto, recuerden que el rojo de cadmio, como todos los rojos de cadmio, es un rojo que en su estructura interna tiene amarillo. Entonces cuando uno quiere hacer, cuando uno le pone violeta, se empieza a quebrar, a amarronar, a neutralizar. Entonces desde ese modo es donde tienen que tener en cuenta eso para que no se lleven sorpresas. Bueno, ahora le voy a poner un poquitito más de violeta todavía. Voy a hacer así, así lo ven, para las partes de la concavidad de estas formas. ¿Sí? Bueno, ahí está bastante oscuro, me va a alcanzar. Voy a cerrar el verde. Y bueno, empiezo. Voy a pintar la parte de la concavidad. Recuerden que tienen que copiar el borde de atrás, no el de adelante, con la forma, ¿ven? Entonces aparece esta forma que al principio parece que estás haciendo, pero después eso va a tener la forma de la sombra proyectada hacia atrás. Entonces yo empiezo por ahí y después empiezo de a poquito a aclarar. Empiezo a aclarar. Empiezo a aclarar un poco más. Empiezo a aclarar un poco más. Hasta que llego al rojo. Ven que se quiebra porque se quiebra, se amarrona, se neutraliza. Todo lo mismo.
o se amarrona, también es lo mismo. Entonces, bueno, yo empiezo a hacer eso y ahí ya tengo la base de la estructura de atrás. Ahora voy a empezar con una sombra un poco más clara para trabajar el volumen del rojo. Yo siempre hago este movimiento con la mano porque eso va a peinarme el pincel y empiezo a su vez a moverlo para afuera para que el excedente de pintura me quede en la punta del pincel, que es la parte donde el pincel pinta, ¿no? Que es donde necesito que tenga pintura. Entonces yo voy a hacer esto por acá, voy a pintar esto por acá. Yo ya tengo que tener una proyección de dónde va a estar ubicada la sombra. ¿Ven? Hago ahí, yo ya sé que va a estar la sombra ubicada por acá y en esta parte interna. Bien. Ahora, una vez que termino eso, ya empiezo a hacer el trabajo del fundido y de aclararlo. Entonces yo ahora empiezo a aclarar esto. Ahora sí avanzo con la pintura hacia casi el bordecito. Avanzo por acá, avanzo por acá. Sigo dando esa forma, la mantengo porque es el eco de esa forma que me va a mantener el volumen. Ahora pinto con rojo, vuelvo al rojo de cadmio que es mi color local donde se localiza la forma. Pinto por ahí y ahí le recupero el color. Que lo bueno de haber tenido ese color de base es que yo lo tengo de patrón. Es lo que va a regir todos los colores, todas las modificaciones de color. Por eso se llama color local. Ven que cuando yo les decía, por ahí, cuando estaba hablando teóricamente no se entendía, pero ahora que estoy pintando, sí se dan cuenta a qué me estaba refiriendo con el color local. Bien, yo ahora ya llegué al rojo del color local, o sea que ya estoy listo para darle la luz. Pero antes voy a hacer el contraluz. O sea que le voy a pintar al bordecito, le voy a poner el color del fondo, que el color del fondo es violeta con blanco. Esperen que voy a buscar el blanco estaba acá. Y le pongo un poco de violeta para llegar al color del fondo. Entonces le pongo ese violeta, ¿ven? Y tengo que llegar a esa oscuridad. Recuerden que cuando seca el acrílico oscurece, entonces tengo que buscar un color que sea un poquitito más claro, no mucho más claro. Entonces yo lo voy buscando, ¿sí? Y esto, ahí estamos, cuando se seque va a llegar. Perfecto, entonces ya tengo eso. Voy a aclarar un poquitito más, aunque sea. Y voy a aclarar la sombra. La sombra, esta la voy a aclarar con violeta con blanco. Voy a hacer ese color que parece raro, pero es lo que va. Es lo que tiene que ir en esa zona. Ese color raro se lo voy a poner en el borde. Pinto por ahí, pinto por ahí. Y eso va a hacer que el fondo participe de la forma y que se retroceda en esa parte. ¿Ven? Ahora voy a ponerle un poco acá. Doy la vueltita. No me tengo que comer toda la sombra. Una cosa es retregar, otra cosa es tapar todo el color. Recuérdense que la calidad está en la sutileza, o sea que hay que controlar esas motricidades. Voy dándole un poquitito de volumen y ya voy dándole cierre también a la clase para que todos sigamos con nuestras actividades. Ahora voy a pintar un poquitito para atrás. Ven que yo aprovecho el contraluz para darle para atrás. Y voy a terminar
hago un poquitito de esto. Y ahora le voy a dar un poquitito de luz. Bien, vamos a ir con la luz. Primer capa de luz. Primer capa de luz. Me voy para abajo. Pego la vuelta. Me meto por el medio. No toco la sombra. Fundamental no tocar la sombra. Pinto un poquitito más. Ahí pego la vueltita. Puedo llegar a tocar un poquitito el bordecito y me voy para acá. Pego para aquí. Vengo para acá. Estiro un poquitito más. Fundo. Fundo, 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 fundo. Bueno, ahora voy a fundir un poquitito más ahí, ¿ven? Le voy a dar un poquitito más, tiqui, 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 tiqui. Ahí fundo, esperen que le voy a agregar pintura. Le doy un secador de pelo y ya vamos terminando. Voy a hacerle un poco de volumen acá. Voy a marcar un poquitito más el volumen. Fundo por acá la luz. Marco un poco más el volumen por aquí. Y ahora marco, voy a fundir un poquitito más. Así suavizo un poco los contrastes. Y ahora voy a marcar una fuerte luz para que sobresalgan las elipses de esos agujeritos. Ahí está una, vamos con la otra. Hago la proyección de la sombra y los dejo con el resto de sus vidas. Bien, primera proyección de sombra es del azul sobre el rojo. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que ponerle la sombra que era violeta, le agrego el violeta, voy a hacer esta sombra de esto sobre esto. Violeta porque la sombra era violeta. Naranja porque esto es celeste, entonces tengo que incorporarle naranja. Le voy a hacer un naranja rápido. Voy a mezclar el amarillo de cadmio con rojo. Hago un naranja de lo más veloz. Voy a incorporarle eso también. Esperen que limpio porque tiene que ser naranja y no amarillo dorado. Ahí estamos. Y le voy a poner un poco de rojo para que se adapte a eso de atrás, a la sombra donde está. Bien, pongo un poco de esto, proyecto la sombra. Esperen que necesito que esté esto limpio. Estoy agregando más violeta. Y ahí está la sensación de la sombra proyectada de lo de atrás sobre lo de adelante. Y ahora voy a proyectar lo rojo sobre lo azul. Entonces necesito el azul, que es el objeto más el violeta, que es la sombra, más verde, porque el objeto es rojo, entonces la sombra va a ser verde. Voy a usar verde talo. Pongo verde talo, tic, mezclo, proyecto sombra.
ven que se va, voy a ponerlo más violeta, porque es lo que tiene que predominar, el color de la sombra. Entonces yo acá lo proyecto una sombrita por ahí, proyecto una sombrita por el otro lado. Voy a enfatizar un poco ese brillo, que me quedó flojo de brillo ahí, y terminamos. Enfatizo brillito. Esperen que se me acaba de caer una gota. Eso pasa cuando no pinta apurado. Ya está. Hacen un rollo de papel y ya está. Bien. Froto, fundo. Enfatizo un poquitito el brillito de allá. Y termino porque si no me quedo un siglo. Bien. Y acá está una síntesis de volumen. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es un modo de hacer el volumen. Obviamente necesita más tiempo. Pero bueno, vieron el paso a paso de cómo se transforma un cuerpo plano en un volumen. Ven que lo importante es saber en dónde se ponen las luces y la sombra. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado un montón. Esto va a quedar grabado, así que lo van a poder volver a escuchar y lo pueden practicar con cualquier volumen. Así que les agradezco un montón la atención y el tiempo que le han dedicado. Sigan a la fanpage de Artística Monitor, porque realmente están registrando unas clases imperdibles. Así que bueno, les agradezco a que forme parte de esa colección de clases y les deseo buena suerte. Así que hasta pronto, gracias por haberme escuchado y a disfrutar de la pintura. Nos vemos, hasta pronto.